Bueno, buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Arcano Nuevo y Ermitaño. Tengo una invitada de lujo con nosotros y, como se acostumbra aquí, ¿nos haces favor de autopresentarte? Hola, buenas tardes a todos. Soy Anel Nochebuena, gestora cultural, poeta académica, no sé, vendo mole los domingos, qué sé yo. Bueno, y y una vez que se ha presentado Anel, nos acompaña. Vamos a cada año, cada programa presentamos un arcano del ermitaño distinto, de distintos mazos. Este es de la colección de los Scarabeo y hicieron una adaptación de las obras de Gustave Doré. Y bueno, este es el ermitaño 9 de este mazo. Y pues, listas los protocolos, iniciamos con el programa. Pues bueno, Anel, primero, antes que nada, la pregunta más interesante, porque creo que a todos nos pasó cuando decidimos estudiar algo referente a la cultura. ¿Por qué estudiar lo que estudiaste y por qué dedicarte a la gestión cultural? Ay, es una súper pregunta, pero la verdad, pues en realidad no, o sea, desde que era como muy joven, me gustaba mucho escribir y siempre he sido una apasionada de escribir, o sea, ha sido como una de las cosas que me ha marcado en la vida. Y bueno, después en la adolescencia empecé a hacer aquí con el programa, ¿no? Que nunca me empecé a hacer poesía, y entonces pues descubrí el mundo de la poesía y me gustaba mucho. Y cuando llegué a la prepa, un profesor, un italiano nada más me acuerdo, nos enseñó de filosofía, o sea, era una clase de filosofía, y entonces me di cuenta que lo que yo quería hacer era pensar, que era como muy inquieta, soy muy inquieta, pero quería como que pensar, o sea, dedicarme a pensar, a hacer meditaciones, introspección, no sé, me daba mucha curiosidad, qué estamos haciendo aquí, a dónde vamos, la vida, qué sé yo. Y entonces descubrí que quería estudiar filosofía, no lo pensé ni un segundo. Me encantaba el teatro, hice teatro como 10 años de mi vida seguidos. Incluso en la universidad seguía haciendo teatro. Me encanta el teatro, soy una apasionada del teatro, pero la filosofía le ganó una batalla, totalmente. O sea, cuando tenía que estudiar dije, ¿qué hago? O sea, me meto a teatro, me meto a filosofía. Pero es que eso de la filosofía me llamaba tanto, por eso te decía hace rato el oráculo, o sea, saber a dónde, cómo, ¿no? Y entonces, finalmente, pues me dediqué a estudiar filosofía. Pues es lo que he hecho, carrera, 2 maestrías, el doctorado, el postdoctorado, o sea, mi vida ha sido filosofía, pero además siempre pensando en el arte, ¿no? Siempre he estado muy involucrada con el arte, y entonces yo quería demostrar desde la filosofía por qué era importante que el gobierno invirtiera en el arte, o sea, por qué el arte no solamente traía aportaciones sociales y culturales, sino también políticas y económicas. Y entonces empecé una aventura maravillosa que fue un doctorado y una maestría y un doctorado, que justamente me dediqué al estudio de la estética, a ver el desarrollo de la sensibilidad, y me empecé a cuestionar por qué los individuos dejaban de desarrollar su sensibilidad en algún momento de su vida, qué pasaba si lo seguían desarrollando. Conexión con la vida, no hay nada más bonito que estar conectado con la vida, y justamente el arte permite eso al espectador. Entonces pues me puse ahora sí que estudiar estética, y me enredé en el mundo de la estética. Pero cuando salí del doctorado me pasó algo muy curioso. Yo estaba trabajando al mismo tiempo que estudiando, y trabajaba en una editorial en España y en Madrid. Entonces realmente cuando acabé el doctorado, pues sí, estaba haciendo algunos artículos, tal, pero nunca me entregué a la academia. Siempre estaba en la editorial, llevaba varios años en la editorial, en el mundo editorial, y entonces pues a mí lo que me gustaba era como crear cosas, editar nuevos libros, tal. Pues cuando salgo de estudiar todo, ya había acabado el postdoctorado, además acababa muy joven, acabé el doctorado a los 28 años, y a los 30 ya había acabado todo. Y entonces era como, y ahora tu vida en la academia, ¿no? Y entonces yo decía, no, es que no me quiero enfrascar en la academia, yo siento que la academia es muy enfrascada. Y entonces sí, estuve en el Instituto Ortega y Gasset un tiempo de mi vida haciendo también, acabé haciendo edición, pero estaba trabajando ahí con Javier Zamora, que de verdad lo recuerdo con mucho cariño, un experto en Ortega y Gasset.
Entonces, bueno, me puse ahí pero pues otra vez entré al mundo de la academia y no sé cómo, acabé editando los tomos completos junto con un equipo de Ortega y Gasset, de la editorial Taurus, ¿no? Que eran nuevos tomos y me acuerdo que me tocó el 8 y bueno, así. Pero volví a la editorial. O sea, no acababa de entrar a la academia cuando ya me había regresado a la editorial porque quería algo como más. Entonces pues, seguí haciendo libros, mucho tiempo hice libros, años, o sea, pasaron varios años y me dediqué al mundo del libro. Pero además, cuando estábamos en el mundo del libro, yo trataba de hacer investigaciones o tener libros que tuvieran que ver con el desarrollo de la sensibilidad, con la cultura, con la danza, y hasta que, bueno, hubo la oportunidad de regresar a México y empezar a tomar contacto con los gobiernos. Y entonces fue en ese momento donde lo que hice fue, dije, voy a poner en práctica esta tesis doctoral que tengo tanto tiempo haciéndola en España y aterricé. Y entonces empecé a poner todo lo que decía en papel, en práctica, y me empecé a dar cuenta que lo mío era hacer gestión cultural y que no me... O sea, que era lo que más amaba en el mundo, y empecé a dedicar todo mi tiempo, todo mi esfuerzo y mis conocimientos académicos incluso a la gestión cultural. Y me empecé a volcar a la gestión cultural, no sé cómo, ya pasaron tantos años, pero bueno, acá estamos y seguimos haciendo lo mismo. Oye, ¿y cómo se da tu llegada al IMAC? Porque, bueno, tú y yo lo sabemos, el mundo cultural es pequeñito. Y en ese momento, pues justamente, que yo creo que tú todavía venías llegando de España y no estabas como en el mapa de la mayoría del círculo, porque me acuerdo que es Montejano. ¿Y quién es Andrés Nochebuena? Ni vivía aquí, la verdad. ¿Cómo se dio tu llegada al IMAC? ¿Y cuál fue tu experiencia en el IMAC? Pues cómo se dio mi llegada al IMAC fue toda una historia. La verdad es que, como bien lo dices, yo pues no vivía en México. Yo tenía 13 años de vivir en Madrid. Estudié en la Universidad de Salamanca, la carrera, la maestría, y luego me fui a vivir a Madrid para hacer el doctorado, otra maestría. Luego me fui al sur de España a hacer la estancia postdoctoral. Y yo llevaba 13 años fuera de México, y en esos 13 años yo solamente vine 3 veces a México. Pero sin embargo todos mis estudios estaban volcados en México, y las veces que vine a México justo vine a hablar con las personas que representaban en ese momento la Secretaría de Educación Pública Federal y Estatal para poder complementar más la tesis doctoral. Y entonces cuando llego a vivir a México fue muy curioso, porque después de 13 años, pues, yo me fui a los 18 años y volví cuando tenía 32 años, y entonces, o los 17 y volví cuando tenía 32, no me acuerdo, pero fue una sensación de, ya llegaba con todos los papeles, con todo, ¿no? Y de repente me invitaron a trabajar. En esa época yo llegué y dije, ¿ahora dónde quiero vivir, no? A mí me encanta Yucatán, me fascina, o sea, estoy enamorada de Yucatán. Y tengo un amigo en Yucatán y me dijo, pues puedes venir a vivir acá, pero a la vez soy muy poblana, o sea, adoro Puebla, la cultura de Puebla, o sea, me encantan. Ahora te contaré una anécdota muy chistosa, pero me gusta mucho Puebla. Entonces empecé como la disyuntiva de, pues si me quedo en Puebla, ¿qué hago? Y si me voy a Yucatán. Y antes de llegar a México, un amigo me ofreció, o sea, me dijo que en el gobierno de Yucatán, la gobernadora de Yucatán en ese entonces, estaba buscando, pues, sobre todo en su equipo de trabajo, gente que hiciera línea discursiva y tal. Y entonces yo metí mis papeles, pues yo no los conocía de nada, y entonces me dijeron, vengas a Yucatán, ¿no? Y me acuerdo que pagaron pues como muchas cosas para que yo fuera a vivir allá, o sea, como fueron muy generosos conmigo, y en vez de llegar a Puebla, pues llegué a Yucatán. Estuve en Yucatán trabajando, fue una experiencia loquísima trabajar, o sea, haciendo los discursos de una gobernadora, las cartas y toda la línea discursiva de la gobernadora de Yucatán. Fue muy interesante ese proyecto, y me sucedió que cuando llegué estaban haciendo el Museo del Mayab, y era un proyecto enorme, o sea, un super museo, era una cosa así, y no sé, o sea, como queriendo la cosa así, como que me fui arrimando con el entonces secretario de Cultura, que además le tengo mucho cariño, y entonces pues yo iba dando aportaciones, ¿no? Y de repente, no sé cómo, ya estaba sentada en las mesas de la creación del Mayab. No te puedo decir cómo llegué, pero me escuchaban, yo tenía incidencia,
me gustó mucho, entonces de repente dije, a ver, ya no sabían dónde trabajaba yo, si en la oficina de ella o en otro lado. Y al final me encantó y el proyecto era muy bonito, pero a mí me tiraba a Puebla. Y entonces yo decía, yo ya me voy a regresar a Puebla. No te vayas, es que ya me quiero regresar. Y pues, o sea, la cabra tira al monte, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues, tuve la oportunidad de llegar al complejo cultural de la UAP, que recién se había abierto, y el entonces rector, tuve una reunión con él y le propuse hacer una dirección de vinculación cultural que no existía, le expliqué por qué era importante hacer vinculación cultural, y entonces él creó la dirección de vinculación cultural, de donde yo fui directora del CCU, y allí estuve un ratito pequeño, y en ese momento los dueños de la editorial española llegaron ya estaba en México la editorial, tiene 70 años la editorial, y en México tenía como 20, y entonces me buscaron, vinieron a Puebla y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que dirijas la editorial en México, ¿no? Yo tenía un año sabático en realidad en Madrid y la idea quizá era volver, y entonces, no sé, dije, es que estoy aquí muy a gusto en el CCU, ¿no? Me gustaba mucho, era como una hoja en blanco donde se podían hacer muchas cosas, conocí muy a fondo el CCU, y entonces entré a la Facultad de Filosofía en esa época a dar clase, y me dijeron, regrésate a la editorial. Y no, yo no me pude resistir, fue como, bueno, pues me regreso a la editorial, porque además había trabajado muchos años en la editorial, pero entonces les puse una condición, la editorial tenía que estar en Puebla, no había más. Y ellos estaban en México desde hace 20 años, entonces me dijeron, estás loca, vamos a tener que hacer una mudanza gigante, no, es que Puebla les va a encantar, y entonces los reuní con la gente de Volkswagen, con mucha gente de FINSA, con gente de Bimbo, entonces se dieron cuenta que Puebla era un lugar, pues, donde podían tener una transnacional de ese tamaño, y me traje la editorial a Puebla, y entonces me puse a dirigir la editorial, y ya que estábamos muy felices dirigiendo la editorial, que era pues mi casa de toda la vida, un amigo me comentó que había entrado un nuevo alcalde. Yo la verdad tenía muy poco conocimiento de la vida política en Puebla, no sabía ni qué pasaba, y me dijo, sería muy interesante que le contaras tú qué harías en Puebla, porque un día en un restaurante le dije, es que mira, yo si pudiera dar mi opinión, haría esto y esto y esto y esto. Sería increíble que le dieras tu opinión al alcalde en cuestión, tal. Y entonces, no sé, un día me habló y me dijo, oye, ¿te quieren escuchar? Y entonces, pues, llegué y había varias personas y yo dije, a ver, creo que hay que hacer A, B, C, D, no sé cómo lo habré explicado, creo que bien. Y me dijeron, bueno, te llamamos, ¿no? Pero pues yo dije, me llaman, o sea, yo todavía dije, no, yo tengo trabajo, y a mí me pagaban en euros y todo, o sea, yo que no, dije, no, yo tengo un trabajo, no, bueno, pero te llamamos porque está muy interesante tu proyecto, y yo, la verdad, ni reparé. Me fui y todo, y al mes o así me llamaron por teléfono, y me pidieron que fuera allá a una oficina, fui y me dijeron que les interesaba mucho que pudiera llevar cultura en Puebla, cosa que para mí era como, a ver, no es que no pudiera hacerlo, digo, había dirigido una transnacional y mucha gente, pero o sea, fue como una sorpresa, porque para mí era una gran oportunidad de devolverle a México lo que había hecho por mí. Yo fui una becada con ACID de doctorado, y la verdad es que nunca acabaré de agradecer lo que se siente que el país te diga, sí, acepto estos estudios que justamente eran de cultura en el extranjero. Entonces, tú tienes que regresar a México a cumplir las cosas, ¿no? Entonces, yo regresé y estuve dando clases primero, pero cuando esta oportunidad se dio, yo me acuerdo que mandé una carta al CONACYT y les dije que, bueno, que había encontrado un trabajo que parecía que podía redituar lo que había hecho el país por mí, una carta más bien de agradecimiento al CONACYT, que la guardo con mucho cariño, porque la gente del CONACYT me respondió cuando me dieron el nombramiento de titular de cultura en el ayuntamiento. El CONACYT fue de las primeras instancias que me felicitó y me mandó una carta, y era una carta muy bonita firmada por el entonces director del CONACYT, donde decía que era justamente lo que intentaban hacer con los jóvenes, ¿no? Que no hubiera una fuga de cerebros, que estuviéramos en México y que pudiéramos pagar de alguna manera lo que México nos había dado. Entonces ya, llegué al IMAC y manos a la obra, ¿no? Wow.
Eso pasó. ¡Wow! ¿no? Pasó. Vaya, todo un largo recorrido antes del IMAC. Bueno, ¿y cómo te sentiste? Porque, bueno, estuviste en una época y luego te ratificaron. Entonces, digamos, tuviste 2 momentos en el IMAC. Ahora que ya estás fuera, que has podido ver otras cosas, ¿cómo autocalificarías tu...? No, bueno, creo que hicimos una... Yo siempre he dicho que yo no trabajo sola, yo me debo a... Yo puedo tener claras las políticas culturales que hay que desarrollar en ciertos momentos de la historia y en ciertos lugares, en este caso Puebla, pero yo no soy sola. Claro. Yo no puedo ejecutar sola. Yo me fui haciendo de un equipo en el IMAC que fue fundamental para el desarrollo de todo proyecto que pudiera pasar por mi cabeza. Yo siempre he dicho que yo no tengo ocurrencias, yo genero proyectos, y entonces eran carpetas de proyectos con matrices de resultados, con indicadores, con cada proyecto era un mundo, ¿no? Y la gente se sentaba conmigo y me decía, ¿cómo? O sea, no es como, se me ocurrió hacer un bailable. Yo decía, pues sí, se te ocurrió, pero ¿a qué le responde el bailable, no? ¿A qué línea de acción en cuanto al plan de desarrollo del municipio, por ejemplo? Pero además también en el proyecto de ANEL Nochebuena, ¿a dónde pertenece eso, no? Y ese proyecto, ¿cómo va a impactar a la ciudadanía? Entonces, creo que eso hizo que mi equipo se vinculara mucho conmigo, porque no era ponernos a hacer proyectos, bueno, ocurrencias más que proyectos, sino era hacer proyectos que vendían de un proyecto mayor. Creo que se sintieron como muy arropados, como con mucha claridad, teníamos un plan de vuelo, y creo que ese plan de vuelo nos llevó a hacer cosas muy exitosas. Claro, en el camino nos equivocamos, en otras, ¿no? Pues es absolutamente normal, ¿no? Pero nunca con un afán de hacer un mal a la sociedad, ni mucho menos, ¿no? O sea, faltas de ejecución, ¿no? Como cualquier plan de vuelo hay turbulencias, y bueno, vivimos muchos momentos buenos, otros no tan buenos, y finalmente cuando me vuelven a ratificar, como tú bien lo dices, lo hacen por el trabajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, vuelves a quedar por el trabajo que has hecho, que ha trascendido de alguna manera, que ha construido cosas en la sociedad, y que deja pues un granito de arena en el quehacer de lo que antes otros habían hecho, porque ese IMAC pues ya había sido creado por otras personas atrás, había tenido otros directores, y sin duda alguna yo creo que todos hemos ido sumando como un pedazo como un grano de arena a Puebla. Y entonces yo lo único que hice fue continuar con el legado de mis colegas, de mis compañeros, y también delegarlo, ¿no? O sea, el momento en el que nos fuimos, pues fue un momento que dijimos, acá están, y otra vez nos volvieron a llamar por nuestro trabajo, ¿no? O sea, éramos los mismos, pero ahora, oigan, váyanse a trabajar al otro lado, ¿no? Y llegamos al Estado entonces, ¿no? Entonces planeamos las políticas culturales del Estado, la Secretaría de Turismo y Cultura estaba junta, y no olvidemos que la primera Secretaría de Cultura que existió en el país fue la de Puebla. Sí, así es. Y eso lo hizo el maestro Palou, ¿no? Tan querido. Y entonces, bueno, yo veía turismo y cultura, y yo siempre me quejaba, ¿no? Decía, ¿qué tiene que ver una cosa con...? A ver, no es que no tengan que ver, la cultura es transversal, pero creo que después de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales del 2017, hay una urgencia porque la cultura tenga una independencia y su propio patrimonio y su propia cara, ¿no? Y entonces, pues una de las propuestas más importantes era separar turismo de cultura, y generamos el plan pues para que esta separación se hiciera real. Trabajamos sobre la Ley General de Cultura del Estado, y a eso nos dedicamos, ¿no? A hacerles así a las dos, ¿no? A que los artistas fueron al Congreso a votar, que querían que la cultura tuviera su propia independencia. Yo estuve ahí en esas sesiones del Congreso, y bueno, finalmente lo conseguimos, ¿no? O sea, es un equipo que a lo mejor no se recuerda tanto, ¿no? De repente aparece la Secretaría de Cultura y ya apareció, pero pues sí, les recuerdo que atrás hubo un trabajo muy grande de un equipo que insistió mucho, y felizmente, bueno, nuestro grano de arena en el Estado fue ver cómo eso se hacía realidad. Y entonces ya ahí fue donde ya terminamos nuestra labor por las circunstancias políticas que fueran, y entramos a otros procesos. Oye, lo comentaste ahorita, la parte escénica fue muy importante, ha sido muy importante en tu vida. ¿Cómo llega
Elisa Carrillo, a tu Ay, vida. bueno, Elisa, sí, Porque marcó una etapa, ha marcado una etapa interesante. Sí, no, bueno, ¿no? por supuesto, Elisa ha sido muy importante para mí, muy importante para mí. Fíjate que cuando yo era directora del IMAC, y además me ha acompañado en todo Elisa, ¿no? Ahora yo estuve dirigiendo la alcaldía Miguel Hidalgo, todas las políticas culturales que se hacen hasta el 2024, de ese epicentro cultural, porque es el epicentro cultural de este país, donde está el CUMEX, el Soumaya, Antropología, Chapultepec, el Papalote, bueno, todos los museos y centros culturales, y bueno, es una locura. Generamos la política cultural hasta el 2024, nos dieron esa gran oportunidad de hacerlo. Y Elisa me ha acompañado desde Puebla, capital, hasta Puebla, estado, hasta Ciudad de México, ¿no? Y ha sido como súper bonito trabajar con ella, porque cuando yo era secretaria de Cultura, directora de Cultura del Ayuntamiento, no puedo recordar por qué Marcela, en paz descanse, la secretaria de Cultura del Estado de México, que fue una gran aliada mía, hicimos cosas fuertes, Marcela y yo, o sea, realmente lamenté mucho su muerte hace unas semanas. Marcela me dijo, Anel, tienes que ver a Elisa Carrillo. Yo sabía quién era Elisa Carrillo, no había ganado el Benoit de la danza todavía, por eso nos queremos tanto Elisa y yo. Y dijo, tiene un espectáculo increíble, es la primera bailarina del ballet de Berlín y le costó mucho llegar ahí. No era considerada la mejor bailarina del mundo, no tenía el Benoit de la danza y no tenía otro premio incluso. Y entonces Marcela, no sé cómo, no te podría decir cómo, Marcela me invita al Estado de México, justo al auditorio Elisa Carrillo, que así le pusieron al auditorio, a ver Elisa Carrillo. Y yo me acuerdo que iba con alguna persona del IMAC, algún colega de mi equipo, y entonces cuando hablan, me decía, el ballet pues, me gustaba, pero la verdad no era, ¿no? O sea, no era muy así de... No era muy del ballet, o sea, esa es la verdad, o sea, sí, lo valoras y tal, pero pues ahí de lejitos como que no le agarraba. Y cuando abro en el escenario y veo a los bailarines y digo, ¿esto qué es? O sea, yo no te puedo decir, el alma se me fue, yo hago poesía y hago poesía cuando debo hacer poesía, o sea, me concentro para hacer poesía. Y escribí un poema para Elisa Carrillo en ese momento. Tenía un celular y empecé a escribir y veía como los bailarines saltaban así a metros de distancia y las bailarinas, o sea, yo decía, esto es como ver jugar a la América y al Real Madrid, o sea, era esta cuestión de que cuando ves cómo bailan, o sea, cuando ves cómo bailan los futbolistas, así, ¿no? O sea, el Real Madrid cuando parece que están bailando sus cuates, ¿no? O sea, lo hacen increíble. Ese fue el momento en el que dije, ay, nunca había visto este nivel de ballet y me encantó. Ella salió y bailó una pieza de cello y ya, bueno, yo me puse a llorar cuando vi esa puesta en escena del cello, que la pueden buscar en el internet, es fantástica, y me cautivó. Entonces cuando yo salí le dije a Marcela, quiero conocer a Elisa Carrillo. Y Marcela me dijo, mira, toda esta gente que está aquí, o sea, había 5,000 personas, quieren conocer a Elisa Carrillo. Entonces, y no era tan famosa, pero en el Estado de México ya era, porque era de Texcoco y entonces la querían mucho. Y Marcela me dijo, sí, yo quiero que la conozcas, porque Marcela fue una persona que siempre creyó en mí en el sentido de que me decía, es que tú eres, ¿cómo mueves las cosas, Anel? Y es que eres una gran gestora, ¿no? Y es que eres, o sea, como que Marcela me tenía muy ahí, ¿no? Me dice, quiero que la conozcas porque ella necesita conocer gente como tú. Y yo, pues así dije, de gente como yo, ¿de qué? Si esta señora necesita conocer gente como tú. Bueno, entonces me llevó al camerino y no me acuerdo cuando la vi y no, o sea, me quedé muda, ¿no? Porque además no solo me encontré con un personajal en el ballet, sino que además era sencilla, o sea, linda, además es guapísima y así hermosísima, grande, y entonces la vi y fue como, ay, hola, mucho gusto, y no sé qué, y era tan humilde que dije, Dios mío santísimo, esto es una lección de vida, o sea, esta señora, ¿qué onda, no? Y entonces ese día le dije, Elisa, yo quiero que un día, pues que vayas a Puebla. Y Elisa me dijo, claro, cuando me inviten, ¿no? Y yo dije, no, a ti te tiene que ver el mundo. Le dije, tiene que ver Puebla, tiene que ver el mundo, pero yo pensando en Puebla, pues te quiero ir. Ya, de ahí como que nos escribimos un poco. Yo fui a Alemania,
fui mi familia vive en Alemania, y entonces fui a Alemania y decidí, oye, Elisa, ¿no? Escribiendo un poco, es que te quiero ver, ¿no? Y entonces me empecé a acercar a Elisa de otra manera, y entonces finalmente llegó la oportunidad de la traemos a Puebla. Y entonces fue como este momento de, Dios mío, la gente va a poder ver qué es esto, ¿no? Y trajimos a Elisa Carrillo a Puebla, cuando estábamos en el IMAC, y fue una revolución, nadie me entendía. Yo decía, es que es increíble, bueno, es que es ballet, ¿no? Pero yo decía, no, es que Elisa es lo máximo y tal. Y esa noche, después del espectáculo sold out, o sea, 5,000 entradas vendidas en el Metropolitano, de una artista que todavía no era lo que es hoy, o sea, ella era, pero no era tan famosa como hoy, y entonces no se había ganado el Benoit de la danza en aquella época. Entonces cuando salimos de ese lugar, ella salió tan contenta de los aplausos, de los poblanos, de cómo la habíamos tratado, estaba tan feliz. El alcalde en cuestión estaba impactado con Elisa, y entonces cuando acabó la función, Elisa me dijo, si un día dejas el gobierno, yo quiero que me representes. Y yo ya dije, no, ya esto ya no puede ser, casi me da un infarto. Dije, bueno, yo tengo trabajo, por si no trabajo un día en el gobierno, ¿no? Y bueno, pues así pasó. Un día ya no estuve más en el gobierno, y yo ni siquiera la busqué yo. O sea, Elisa me dijo, la estoy esperando, ¿no? Y entonces sí tuvimos nuestras reuniones en Alemania, reuniones en México, papeles de aquí para allá, y acabé representándola los siguientes años, ¿no? Hasta la pandemia, que tomamos una decisión en conjunto. Elisa quería hacer cosas muy comerciales, y yo soy muy social, y creo que ahí fue un momento yo no podía decirle a Elisa que no hiciera cosas comerciales, pero a mí me interesaba solo lo social. Entonces le propuse que con mucho gusto yo podía sumar como en el tema de su fundación, sin temas de lucro ni nada, pero que creo que ella necesitaba ya como otras cosas que yo no le iba a dar. O sea, eso yo no lo sé hacer y yo no lo iba a hacer. Y entonces, de mil amores, las dos dijimos que hasta en ese momento nuestra relación laboral iba a cambiar, pero nunca la amistad, nunca cambió, sigue existiendo hasta el día de hoy. Y seguimos abonando juntas. O sea, llegué a la Ciudad de México y le dije, Elisa, hay que hacer una escuela de ballet aquí. Y por supuesto que me dijo, ¿dónde? ¿A dónde voy? Y estuvo en la rueda de prensa y generamos todo un proyecto de ballet. Y siempre que le pido una cosa, está, ¿no? Para sumar, para verla, ¿no? Independientemente de la relación laboral que ya no tenemos, ¿no? O sea, tenemos otro tipo de relación. Así fue como yo lo hice. Oh, qué bonita experiencia, la verdad. Sí, es muy bonito. Bueno, ahora vamos a hacer una dinámica, que es como una segunda parte, con estos arcanos mayores de este tarot mexicano, que se llama Tarot de la Taberna. Lo hizo, Sixto Rey, antes se llamaba Miguel Canseco, el artista gráfico, y la parte, digamos, poética, porque intervino un poeta, le hizo Julián Harbert. Entonces lo que estoy haciendo es revolverla, y vas a escoger así al azar, a la intuición. Necesito que escojas 6 cartas, las que te llamen, las que digas esta. Me va a leer el tarot. No necesariamente, pero te vas a leer el el tarot. Luego que me lo lean. 6. 6. Y las pones así, boca abajo. 1, 2, 3. Mira, esta que se calla por algo se calla. 4, 5 y 6. Entonces vamos a empezar aquí para allá. Pues mira, la primera es la luna, una bonita luna. Mira, la luna comúnmente tiene que ver con la melancolía, con la intuición, con el mirar hacia adentro. Entonces mi pregunta es, con base en esto que te puedo decir, ¿cómo crees que eso está representado en tu vida? Ay, Dios mío, qué creativa entrevista, por Dios. Sabía que tenía que venir un día. ¿Cómo que? Ay, pues es que sí. Pues soy yo, o sea, ahorita que lo dijiste así como introspectivo, ¿dijiste? Ajá. Intuición, melancolía. Yo soy una mujer de muchísima intuición, soy súper introspectiva, me gusta muchísimo pensar, reflexionar. A veces la gente no llega a entender como las personalidades que tenemos algunos, ¿no? Y entonces
mucha gente, tengo un amigo muy querido que me dice, yo no te conocía de antes, pero ahora que te conozco, como contigo, vengo a tu casa, dice, ¿sabes? La gente como dice, Anel Nochebuena, se imaginan que eres como así. Y dice, y vengo acá y eres un fan, ¿no? O sea, es como, pues, no te metes con nadie, eres hippie, o sea, sí, o sea, es real, o sea, yo soy como súper intuitiva, súper echada para adentro, con mucha introspección. Creo que esa carta me representa muy bien, o sea, ahorita que la sacaste dije, ay, no, sí, la tengo. O sea, sí soy yo soy así, esa soy yo. Ok, hasta la segunda. Ah, el loco, qué bonito. El loco, pues el loco, mire, el loco tiene que ver con inicios, con aventurarse, con ir hacia nuevos lugares, confiando justamente en esto, en la intuición. Sí. Y comúnmente el loco confía mucho en lo que siente. ¿Eso cómo crees que se refleja en tu vida? Bueno, ese es el día a día de la gestoría cultural que dirijo. O sea, hago proyectos con todo el amor del mundo. Hoy estuve en una reunión con la industria privada para hacer un proyecto fuerte, grande, y yo les decía, es que yo solo hago lo que me gusta, y lo sigo diciendo hoy, te lo digo a mí, yo solo hago lo que me gusta. A mí hay gente que me dice, oye, represéntame, trabaja conmigo, y yo digo, no me late nada, o sea, no me gusta ni lo que hace, su vibra, Claro. no, o sea, no sé, o que fuera el último día del mundo y me pusieran a vender tuercas, seguramente lo haría mal. O sea, yo hago lo que quiero hacer y lo hago con muchísimo amor y no veo lo demás. Luego llegan los administradores de la gestoría y me dicen, oye, no, te estás equivocando porque le estás poniendo más huevos a la gallina que no. Pero, realmente mi vida es así, apuesto por las cosas que me gustan, es una locura, como bien lo dice, así tal cual, porque de repente hacemos cosas, por ejemplo, el fin de semana hicimos un concierto en el Carolino, alrededor de la exposición de Da Vinci. Ay, lo hubieras transmitido en vivo. Qué bonito fue, con el mejor, hoy considerado el mejor tenor de México, Alan Piñarrón. Sí. Y ya hay la disputa de que es la mejor directora de México, ¿no? Yo creo que sí. Yo conozco bien a Londra La Parra también, pero son dos cosas diferentes. Claro. Y Lizzy Ceniceros es una estupenda directora, es brutal. Y de repente, pues fue una locura, o sea, como que dije, tengo que juntar estos dos. Y les hablé a los dos y les dije, oigan, tengo una exposición de Da Vinci, vénganse, ¿no? Y entonces luego fui a la UAP y les dije, oigan, ábranos aquí la cancha, ¿no? Vamos a actuar. Y después, oye, pero aquí está la cuenta, ¿no? Entonces es cuando digo, chin, no lo pensé, o sea, me aviento a lo loco. Y al final las cosas siempre salen. O sea, si no es de una manera, digo, será de otra. Pero soy muy loca en el trabajo, soy como kamikaze. Y en la vida, o sea, en la vida normal, yo quiero algo y me voy sobres y además luego ni le pienso y digo, estoy muy conectada con la vida, me gusta mucho estar viva, me gusta mucho tener experiencias, entonces no le tengo miedo a sentir, por ejemplo, o sea, si quiero algo, voy y digo, voy sobre eso y lo hago, ¿no? Cuando en pandemia estuvimos encerrados, que es un tema de la locura, estuvimos encerrados y entonces me dijeron, pues yo ya me estaba volviendo loca, o sea, literal, y bueno, la Secretaría de Cultura del país estaba haciendo algunos foros, de los cuales, gracias a Dios, me invitaron, porque yo estaba muy aburrida, entonces yo iba a los foros, ya no sabía qué hacer más, o sea, con los alumnos de la UAP hicimos proyectos virtuales y ya no sabía qué hacer, y entonces de repente un día dije, tendríamos que, porque trajimos un Da Vinci a Puebla, tendríamos que traer varios Da Vinci, ¿por qué no? Ya, o sea, estoy hablando de un día, pues en la pandemia nunca te cambiabas de ropa, ¿no? Sí, así, claro. ya, ¿no? Te parabas, te dormías. Así, el pelo acá y aquí el cigarro, y tendremos que hacer algo así, ¿no? Y algo que revolucione, y entonces, pues hablé con Nicola Barbatelli, que lo conocía de antes, y que me respeta mucho laboralmente, y le dije, vamos a hacer algo, y me dijo, es como una locura lo que estás proponiendo, o sea, son demasiadas obras, no, mira que vamos, y al final las cosas, pasó un año y llegamos a un punto, de repente ya estaba la curación, de repente ya habíamos conseguido las obras, de repente dijo, necesitamos 89 millones para ir a México y de repente los conseguimos. Entonces ha sido como esta locura, ¿sabes? O sea, si yo me hubiera puesto a pensar que traer Da Vinci a México costaba 89 millones de pesos, pues no lo hubiera hecho nunca, o sea, ni en drogas. Pero lo hicimos al revés.
O sea, hicimos todo y luego pues ya dijimos, ya vemos cómo sale. Y salió. Ahí está en la exposición, no se lo vayan a perder, por favor, que se ve el 11 de junio. Vayan a verlo. Venga. Mira, la siguiente, qué curioso. La siguiente, mira, pues es el arcano 2, la suma sacerdotisa. Tiene que ver nuevamente, sí, con la fuerza femenina, también tiene que ver con mirar hacia adentro, tiene que ver con intuición y también tiene que ver con lo místico. Esa parte, ¿cómo está en tu vida? Soy yo. O sea, está cañón, vengan a que les lea Fredo el tarot, así cañón. Tiene que ver conmigo. Sí, yo soy muy espiritual, desde que soy niña soy muy espiritual, soy muy creyente, por ejemplo, y tengo esa conexión mucho con la reflexión, con la espiritualidad. Llevo mucho tiempo haciendo yoga también y eso a mí como que me centra, pero a la vez también soy así de que rezo el rosario, de verdad, o sea, y lo digo con mucho orgullo, y es como una sensación de volver al centro de las cosas y me gusta mucho, o sea, es parte de mi vida práctica. Wow. El carro. De hecho, este es el año del carro, es el número 7. Si sumamos 2023 nos da 7. El carro, mira, el carro tiene que ver con avanzar, con avanzar, progresar. Y a veces de pronto el carro, porque el carro en el tarot está inspirado mucho en los triunfos de Petrarca que están pintados en la casa del Dea. Y a veces el carro pues dice, bueno, se inspira que uno va tan concentrado en avanzar que no nos fijamos en nada alrededor. ¿Eso cómo crees que puede estar de pronto desde cualquier ámbito en tu vida? El avanzar y de pronto perder cierta noción de la periferia. Me todos los días. Es lo que estoy diciendo, o sea, yo voy para allá, ¿no? O sea, yo tengo claro que voy para allá, no sé, con un puesto, sin un puesto, o sea, realmente, no sé, por ejemplo, cuando salí del gobierno, el día que salí, al día siguiente empecé a fundar, a formar lo que hoy es mi gestoría cultural, La Escuadra, y que es maravillosa, generosa, qué chulada de lugar que da frutos, ¿no? O sea, de verdad que yo estoy muy agradecida con ella, o sea, la veo como una plantita que ha crecido y tal, pero es eso, o sea, yo miro para allá, ¿no? Yo voy para allá, yo traigo las ideas, yo las construyo, yo digo, vamos todos para allá y el equipo va para allá y siempre estamos tirando. Y luego pasan cosas alrededor, ¿no? O sea, muchas cosas alrededor que realmente yo ni pongo atención, o sea, que soy muy honesta, o sea, no estoy atendiendo las cosas porque siento que si yo dejo de ver el punto al que voy me distraigo. Yo sí me puedo distraer, no me gusta distraerme, tengo que estar muy enfocada en las cosas. Soy muy dispersa, pero estoy muy enfocada en las cosas. Entonces cuando hay muchas cosas alrededor yo no oigo. O sea, ayer por ejemplo, como un ejemplo, soy muy despistada, así la más despistada, y me encontré una persona en la calle que me dijo, Anel, ¿cómo estás? Y yo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, lo abracé y todo, y luego me fui y dije, ¿qué es nada, ¿no? O sea, es un ser que me saluda y yo le saludo, o sea, no hay problema. Y luego se encontró otro amigo y le dijo, oye, me encontré a Anel Nochebuena, y muy cariñoso, me saludó, y mi amigo le dijo, estás loco, Anel, no sabe, o sea, te aseguro que no sabe quién eres, o sea, Anel no sabe ni quién soy yo a veces, estoy súper despistada. Y me lo contó y le dije, y ya me dijo quién era, y le dije, oye, qué pena, no le digas eso, o sea, parece que estoy loca. Me dice, no, pero es la verdad, o sea, tú estás tan enfocada que ya cuando uno te habla, ya, o sea, te perdiste, tienes un tema y lo tienes que sacar y estás súper enfocada y que vas a hacer eso. Y sí, es verdad, sí, y trato de enfocarme mucho y sabes que trato de no desgastar mi energía en cosas que no me competen, ¿sabes? O sea, como yo sí creo mucho en el tema de las energías y creo que uno se desgasta. Sí. Y a mí esto, de verdad, desgastarse para mí es una de las cosas de más pérdida de tiempo. O sea, la vida no es para siempre, la vida se va a acabar. Sí. Yo soy muy consciente de la muerte, cada día pienso que ya me voy a morir, ¿no? Y entonces sí siento que el tiempo es valiosísimo y la energía es valiosísima y uno no tiene por qué desperdiciar su energía. Uno tiene que pensar que quiere hacer algo y va sobre eso. Y todo lo demás que pase, que no esté sumando y que no esté abonando, no hay ni siquiera que voltear a ver.
no hay que conectar en eso. Pues hay que mantenerse pacífico, hay que mantenerse sereno, hay que mantenerse siempre con los pies en la tierra, que es algo que yo siempre le digo a mi equipo. Ay, no, es que le dieron el trabajo del año. Pues qué padre, pero la vida es una prueba de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y lo más bonito del mundo es salir a la calle y que la gente te siga saludando y diga, hoy me encontré, qué buena onda. Y que tú tengas la capacidad de mirar a la gente a los ojos. O sea, realmente todo lo demás siempre he pensado que son todo lo que puedas conseguir ahí adelante, que está muy bien que lo consigas, pero son como artefactos, como cosas que te acompañan, ¿no? De hecho, siempre he dicho que ¿qué puestazo tienes ahora? Tal, le digo, pues es lo mismo, o sea, es un trabajo, es como ser plomero, o sea, el plomero va y es su trabajo de plomero, tú haces tu trabajo de gestor, ¿no? Es un trabajo, lo que tienes que conseguir es que ese trabajo te dé muchísima gratificación, que sientas pasión y que sientas felicidad. Y entonces, hagas lo que hagas, que tú elijas estar así, vas a estar bien. Pero para eso te tienes que enfocar. No te puedes estar deteniendo a distraerte con cosas que no suman. Wow, el mundo. Pues el mundo es el prepararse para quién es el último arcano del tarot. En este caso, por ejemplo, este mundo de este tarot es el mundo que rompe el huevo filosofal y sale, ¿no? Tú como con todos estos formas de ser, y bueno, y también tiene que ver con inicios y con saber que pues siempre, ¿no? Vamos a iniciar y siempre venimos atrás de muchas cosas, ¿no? Los arcanos mayores, por ejemplo, son la evolución del ser humano, ¿no? Es como el camino del héroe. ¿Tú cómo has considerado en lo que llevas, digamos, ahorita de vida laboral, de vida, que estás ante el mundo con toda tu formación? ¿Cómo te vislumbrarías si tuvieras que calificar todo lo que has hecho y lo que no has podido hacer? Yo creo que somos el resultado de lo que hacemos, efectivamente. Somos el resultado de con quienes nos rodeamos. Somos el resultado de los que nos han dado una oportunidad. Yo siempre pienso que uno no es porque uno tiene muchos conocimientos y es muy listo. Uno es porque un día alguien le dio una oportunidad y creyó en uno. Entonces, somos el resultado de esas personas que creyeron en uno, el resultado de tus relaciones, el resultado de tus acciones. Y yo creo que no hay cosa que te falte hacer, sino que realmente tú inconscientemente no la quieres hacer. Yo sí creo que no hay límites. O sea, yo sí creo que tú puedes ser lo que quieras, de verdad lo que quieras. Lo que se necesita es realmente estar enfocado en eso y no distraerse para llegar, y no distraerse para llegar a eso. Entonces, ¿cómo me veo frente al mundo? Pues como un ser humano que es luz y es oscuridad, que brilla y también es oscuro, ¿no? O sea, toda la oscuridad que yo soy es lo mismo que hace que yo brille, ¿no? Entonces es como aceptar que tienes una luz y una oscuridad y que estamos frente a un mundo donde le tenemos que abonar con nuestro ser, o sea, la conexión entre la vida, la conexión con los demás. El arte justamente da esa conexión. Entonces, ¿cómo me veo ante el mundo? Pues como con el infinito amor de estar vivo y de querer hacer muchas cosas. O sea, a mí no me alcanza el día, yo me levanto desde la mañana y digo, Dios mío, ya se acabó, ¿cómo? Ya se acabó. Y entonces mi equipo de trabajo me dice, ya párale, ¿no? ¿En qué momento? Y quiero hacer tantas cosas que lo único que me va a parecer feo es cuando digan, feo no, pero que un día va a terminarse y que va a ser muy corto, ¿no? Que ese día es a la vuelta. Pero me veo con un compromiso con el mundo, me veo muy comprometida con lo que hago, pero también con la gente, con tener una ética y una forma de ser y estar responsable afectivamente, laboralmente, una responsabilidad en general, ¿no? Si nosotros fuéramos más responsables, tendríamos una ética más cabal, porque a veces, lamentablemente, por la falta de responsabilidad, pues tenemos una ética sospechosa, ¿no? Una moral reducida, ¿no? Nos convertimos en gente muy desacertada, ¿no? Y entonces, pues, intento
dar tumbos, intento no dar tumbos y ser acertada. Así Wow. me podría decir. Wow. A ver, ¿cuál sería la última? Ah, mira, podría decir que cierra perfecto. La templanza, el equilibrio, el saber dominar todo. ¿Cómo te consideras una persona templada? Sí, 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 absolutamente. Sí. O sea, creo que hemos vivido muchas cosas, he vivido muchas cosas personales, laborales, ¿no? Y al final de cuentas, sí me doy cuenta que si tú pierdes el piso o como que no llegas a controlar todo, lo único que obtienes no son resultados buenos. Te hablo también de la muerte, ¿no? O sea, el hecho no es solamente las cuestiones laborales. El hecho, por ejemplo, bueno, mi madre se murió hace 10 meses, por ejemplo, y es uno de esos días en donde uno no quiere estar. O sea, tú no quieres estar en ese funeral, quieres que sea otro que venga y que esté. Y sin embargo, decidir mirar la muerte con amor y entender que es un ciclo y que es maravilloso que haya pasado por esta vida, que es excepcional que haya sido mi madre y que es fantástico que haya pasado por el mundo, y guardar con muchísima amor la muerte y con muchísima templanza las cosas, ¿no? La gente de repente llega y hace poco me propusieron para un reconocimiento en otro país, ¿no? Y la gente me decía, no, bueno, qué increíble, ¿no? Y yo decía, pues sí, está padre, pero es eso, ¿me entiendes? O sea, es como, qué padre que te reconocen, o sea, qué padre que te dicen, oye, qué bien que haces esto, como también habrá otras cosas que hagas muy mal, ¿no? Pero tienes que mantener tu cordura y tu templanza en todo, porque yo siento que es la única manera que vas a poder como trascender. Yo siempre le digo a mi hijo chiquito, siempre le digo, si tú logras ser tolerante ante la frustración, vas a llegar lejos. El problema es que en esta sociedad nos enseñan a ser muy exitosos, muy capaces, tú puedes, ¿no? En una universidad te pueden decir, ustedes, el más capaz, y los emprendedores, y ¿por qué no nos enseñan a ser tolerantes a la frustración? Yo creo que la mayor lección que se le tiene que dar a un ser humano es aprender a lidiar con la frustración. Y eso no es fácil, o sea, yo he vivido cosas espantosas por la frustración y me ha azotado. Y hoy, ahora, a mis 45 años, pero, o sea, de las cosas que más he aprendido es a ser tolerante con la frustración. Decir, ok, o sea, no es que no se pueda, algo que no puedes obtener o así, sino que en realidad no lo quieres tanto. Porque si lo quisieras tanto, sucede. Todo lo que quieras sucede, absolutamente todo. Pero a veces uno se frustra mucho, ¿no? Y sufre, y sufres. Entonces, pues la tristeza no es opcional, pero el sufrimiento sí. El sufrimiento viene de la frustración. Y la frustración, pues es el enemigo número uno del ser humano, o al menos el mío. Entonces sí trato de ser una persona muchísimo más templada de lo que era hace unos años. Y creo que con el tiempo lo que más quiero hacer en mi vida es ser súper templada. Que no significa dejar de ser visionaria, ni dejar de ser apasionada. No, son dos cosas diferentes. O sea, yo soy muy loca y muy apasionada, pero hay que mantener la calma. Wow. Como en el temblor. Wow. Oye, pues ya prácticamente para cerrar, pues a ver, cuéntanos rápido la exposición de Da Vinci, ya le queda poco tiempo. Sí, la exposición de Da Vinci es una joya, ya les conté cómo la hice, o sea, pero de verdad les invito a que vayan. 13 obras de Da Vinci, entre las cuales 3 son de Da Vinci, el resto de las obras son originales, tienen más de 500 años y son de los alumnos de Da Vinci. Da Vinci tenía muy poquitos alumnos, no era un tipo tan simpaticón que tuviera muchos alumnos, y esos alumnos, esos están en la galería, en el Carolino, vienen de diferentes colecciones del mundo, incluso algunos han estado en la colección de Louvre, el Museo de Louvre, y lo interesante de esta exposición es que nunca en la vida habían estado juntos. Entonces es muy bonito verlos juntos y saber que es un cometa Halley, porque cuando se acabe la exposición, que se acabará en el 2024 en este país, pues se van a separar y van a volver a sus casas, y obviamente después de que salen a la luz mucho tiempo se guardan varios años para conservar el color y para que no se maltraten, y son muchísimos años, ¿no? Y entonces, además de que van a ser guardados mucho tiempo y que la Magdalena de Cinta se va a guardar mucho tiempo, que es la obra
una de las obras más importantes de Da Vinci que está ahí, también la exposición pues se separa, ¿no? O sea, no sé cuándo podría volver a estar junta, ¿no? Es como el cometa Halley. Entonces sí vayan, disfrútenlo. Martes y jueves hay guías para, hay un programa que se llama Da Vinci y los niños de 11 a 12, las escuelas hacen su cita y la UAP a través de la doctora Elvira, que como le agradezco a la doctora Elvira de Arte Dramático, les hace unos tours a los niños fantásticos, en donde está Da Vinci, los niños opinan, hablan, le preguntan, se emocionan. La verdad es que es una joya de exposición, yo no me canso de verla, cada vez que entro al Carolino la vuelvo a ver. Ayer tuve la oportunidad de darle un recorrido a la abogada general de la UAP, al tesorero y a otras personas que sí, que han trabajado mucho por la exposición, pero que nunca la habían visto y me dijeron, oye, ¿podemos ver? Y yo, claro, y los llevé y estuvieron súper felices. Es una joya de exposición, vaya con tiempo, tómese su respiro y vea esos colores que tienen 500 años. ¿Cómo es posible que hayan sobrevivido tanto? ¿Cómo es posible que Da Vinci haya generado el esfumato, esa técnica maravillosa que te hace creer que es el atrás, ¿no? Las dimensiones, los volúmenes, las telas, es una cosa espectacular. Pero yo no me canso de verla, doy gracias a la vida porque tenemos unos Da Vincis en México y específicamente en Puebla. Si no la ha visto, la verdad es obligatorio. O sea, ya es como la tarea, tiene que ir y vivir. Pues bueno, les agradecemos que nos hayan invitado. Daniel, te agradezco tu presencia. La verdad, para mí fue un gusto tenerte aquí. No, gracias. Y una energía bonita tenerte aquí. Ay, gracias a todos. Qué bueno que me invitaste, yo fui feliz. Quiero que me la den el caldo. Y pues ustedes, está la invitación, vayan a ver esta obra de Da Vinci. Yo les recomendaría, hagan un tour de renacimiento o de la ilustración. Después de Da Vinci, láncense a ver la Casa del Deán, con los frescos de la Sibila y de estos ilustraciones de los cantos de los triunfos de Petrarca. Y después de eso busquen en internet, googleen Tarot Visconti Sforza, porque hay estudios que los hizo Mary Placard, si no pronuncio mal el nombre, donde probablemente Leonardo da Vinci ayudó a Bonifacio Bembo a intervenir en algunos arcanos mayores de ese tarot. ¡Wow! Ese es un dato interesante. A ver si me regalan una foto, ¿no? Les damos las gracias y ayúdenles a compartir esta transmisión para que llegue a más gente y conozcan más lo Pues que está esperamos haciendo. de la exposición de Da Vinci. Ya no platicamos de Mundiacult, ya tendremos oportunidad de platicar de Mundiacult y demás cosillas culturales. Claro que sí. Muchas gracias, buenas noches.